Yo les pido por favor que vayan una vez más a Romanos capítulo 3, carta de Pablo a los Romanos capítulo 3. Pero antes quería comentarles que ayer mi esposa y yo estábamos escuchando a un predicador, uno de nuestros predicadores favoritos, y él estaba precisamente predicando en Romanos, no capítulo 3, sino otros pasajes de Romanos. Pero una de las cosas que este hombre decía es el hecho de que Romanos es la carta más extraordinaria que alguna vez haya sido escrita. No solamente de la Biblia, es que no hay un documento en el mundo entero como la carta de los Romanos. Y él dio varias pruebas. Una de ellas es el hecho de que Romanos es el libro de la Biblia que ha sido más usado por Dios para salvar pecadores. Es el libro más usado por Dios para que personas vengan de la muerte a la vida. Y eso no les voy a negar que me energizó aún más para querer estar hoy aquí en la mañana predicando el pasaje que vamos a exponer en la mañana de hoy, porque no sabemos cómo el Espíritu Santo se puede estar moviendo en medio nuestro y personas que están sentadas aquí hoy vengan de la muerte a la vida a través de la predicación de la palabra. Y yo quisiera que tú, que eres creyente, tengas esa expectativa. Hoy Dios puede salvar pecadores a través de la predicación de su palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle a Él que lo haga y que edifique nuestros corazones. Señor, cuando tu pueblo se acercó a ti en el monte Sinaí, el monte humeaba, la tierra temblaba y se escuchaba un fuerte sonido de bocina, de tal manera que el pueblo estaba aterrado y aún Moisés tuvo que declarar que estaba temblando. Señor, en el día de hoy nosotros no tenemos ninguna de esas manifestaciones físicas, pero tenemos la promesa de tu presencia cuando tu palabra es predicada. Y queremos suplicarte, Señor, que tú traigas ese terror en medio nuestro, no para aplastar, sino para salvar. Señor, usa tu palabra hoy en medio nuestro en una forma tan extraordinaria que cuando estemos en tu presencia, aunque no nos enteremos de eso hoy, nosotros sepamos que el 11 de agosto del 2019, muchos pecadores que estaban en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo fueron convertidos por el poder de tu palabra. Salva, Señor, para la gloria de tu Hijo, porque te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Yo supongo que a muchos de ustedes les ha pasado lo mismo que a mí, que predicando el evangelio a un incrédulo, de repente la persona comienza a rebatir todo lo que dices, al punto de que casi no te permite hacer una presentación coherente del mensaje del evangelio, porque no bien respondes a una objeción y él ya tiene otra, y otra, y otra. ¿Te ha pasado eso? En ese tipo de situaciones no siempre es fácil tomar una decisión. ¿Detengo este debate o sigo discutiendo? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, me tocó quedarme en el taller de la universidad por un trabajo que debíamos presentar al otro día. Y yo, en medio de la noche, más allá de la medianoche, de repente comenzó una conversación acerca del evangelio. Y algunas personas estaban escuchando. Pero un alumno en particular comenzó a hacerme preguntas irónicas y a burlarse de mí por casi 2 horas.
Yo era un nuevo creyente en ese momento, tal vez debía haber detenido la discusión, pero no lo hice. No es fácil saber qué hacer, porque no es lo mismo debatir con un incrédulo que sinceramente está tratando de entender lo que tú le estás diciendo y te está haciendo preguntas honestas. ¿Quién es Jesús? ¿En qué consiste la fe? ¿En qué consiste el arrepentimiento? Son preguntas que deben ser respondidas. Pero eso no es lo mismo que enredarse en una discusión con una persona que en su necedad está tratando de estorbar tu predicación. Bueno, en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, siguiendo nuestro estudio en la carta a los Romanos, encontramos un buen ejemplo de cómo lidiar con este tipo de situaciones. En toda esta sección de la carta, Pablo está tratando de probar que toda la humanidad está en problemas frente a la justicia de Dios y que todos necesitan la salvación que Dios nos ofrece en Cristo. El Evangelio es una buena noticia que comienza con una mala. Y sin la mala, la buena no tiene sentido. Y Pablo era un buen evangelista. Él no comienza su predicación del evangelio diciendo Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, Pablo comienza con la ira de Dios. Pablo comienza tratando de mostrar que todos nosotros estamos en pecado, que todos nosotros estamos en problemas cuando tengamos que presentarnos y comparecer delante del tribunal de Dios. A menos que aceptemos como un regalo la justicia que Él mismo nos ofrece por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo está tratando de demostrar en la primera sección de la carta a los Romanos. En Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta el final del capítulo 1, Pablo analiza la condición del mundo pagano. Del mundo pagano en general, para llegar a la conclusión, para llegar al veredicto de que todos son culpables. Aunque no tengan la Biblia en las manos, ellos tienen la creación y deberían llegar a la conclusión de que existe un Dios, de que nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Él algún día para darle cuentas. Luego Pablo pone su atención en las personas decentes y moralistas de este mundo, en los primeros 16 versículos del capítulo 2, pero llega al mismo veredicto: son culpables con todo y su moralismo. Y finalmente Pablo se concentra en los judíos, en Romanos capítulo 2, versículo 17 hasta el versículo 29. Ahora, este caso es más complejo que los anteriores, porque los judíos eran el pueblo escogido por Dios, era la nación más privilegiada del Antiguo Testamento. Sin embargo, Pablo llega a la conclusión de que a pesar de todos sus privilegios, ¿saben qué? Los judíos también son culpables. Todos somos culpables. Ahora, eso plantea un problema con el que Pablo va a tener que lidiar en los primeros 8 versículos del capítulo 3 que Eric leyó hace un momento. Antes de proseguir con su presentación del Evangelio, Pablo tiene que resolver este problema, porque Pablo conocía muy bien a los judíos. Recuerden que él era judío. Ese era su trasfondo. Y no solamente judío, Pablo era un opositor férreo en contra del evangelio. Pablo odiaba el cristianismo cuando no era creyente. Y lo que tenemos en este pasaje, Romanos capítulo 3, versículos 1 al 8, es una discusión, es un debate entre Pablo y un judío imaginario que está tratando de rebatir la conclusión a la que Pablo acaba de llegar con respecto a la nación de Israel. Ahora, yo no sé qué impresión tú tuviste cuando Eric leyó el pasaje. ¿Te pareció un pasaje fácil o te pareció un pasaje difícil? No sé cuál fue tu impresión, pero déjeme decirles de entrada que los comentaristas entienden que esta es una de las secciones más difíciles de toda la carta a los romanos. Porque los argumentos y los contraargumentos que Pablo presenta en este debate no son familiares a nuestro oído contemporáneo.
Es como de repente llegar a una discusión donde hay un astrofísico cristiano discutiendo con otro astrofísico ateo. Y tú estás allí oyendo la conversación como un pollo viendo televisión. Tú no entiendes qué es lo que está pasando ahí. Bueno, este es un pasaje difícil. Nosotros de repente llegamos a una discusión entre una mente tan brillante como la de Pablo, y además inspirado por el Espíritu Santo, debatiendo con un judío, recordando que Pablo entendía la psicología del judío. Pablo, de hecho, algunos comentaristas dicen, Pablo aquí está discutiendo con Pablo. O sea, es el Pablo convertido discutiendo con el Pablo inconverso, porque muchísimas veces mientras Pablo predicaba el evangelio en el mundo grecorromano se encontró con judíos que le levantaron estos mismos argumentos. En el libro de los Hechos dice, y Pablo argumentaba con los judíos. No nos dicen qué era lo que él argumentaba, pero aquí tenemos un buen ejemplo. Así que el contendiente con el que Pablo está hablando aquí es imaginario, pero los argumentos no lo son. Son argumentos reales que Pablo tuvo que responder mientras predicaba el evangelio entre los judíos. Ahora, como este pasaje es difícil, permítanme darles un vistazo general de lo que está pasando aquí. Aquí hay 4 objeciones y 4 respuestas de Pablo. Así que déjenme darles un vistazo rápido de qué trata la discusión, y entonces después vamos a poder entender mejor el pasaje. La primera, o el primer argumento del judío es acerca de su ventaja como parte del pueblo de Israel. Pablo acaba de decir en el versículo 28 y 29 del capítulo anterior, que estudiamos la semana pasada, Pablo acaba de decir que el verdadero judío es aquel a quien Dios le ha circuncidado el corazón. ¿Recuerdan? Sin importar la raza, sin importar la nacionalidad. Y eso levanta la primera objeción, versículo 1 del capítulo 3. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? ¿Ven el punto? Esta persona le está diciendo, espérate un minuto, Pablo. ¿Tú estás queriendo decir que el judío no tiene ninguna ventaja sobre los gentiles? ¿Que todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, al llamar a nuestro padre Abraham, al hacer un pacto con él, al darle la circuncisión como señal y sello de ese pacto, no tiene ningún valor? ¿Qué sentido tenía que Dios hiciera ese pacto con Abraham entonces y con sus descendientes? ¿O no es acaso ningún privilegio el hecho de que nuestra nación haya tenido en sus manos la ley de Dios, la palabra de Dios, que aquí Pablo le llama los oráculos de Dios? Pablo, ¿qué del templo? ¿Qué de los sacrificios? ¿Qué de toda nuestra historia? Debemos llegar a la conclusión de que ninguna de esas cosas tuvo la menor importancia, que todo el Antiguo Testamento fue una pérdida de tiempo. Esa objeción, por supuesto, nos lleva de la mano a la segunda. Versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, algunos de los judíos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, Pablo, ¿tú estás queriendo decir que las promesas que Dios le hizo a su pueblo en el Antiguo Testamento estaban supeditadas a nuestra fe para que Él las cumpliera? ¿Dónde queda entonces la fidelidad de Dios? En el Antiguo Testamento Dios prometió bendecir a Israel, ¿no es así? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen y a los que te maldigan los maldeciré. Y ahora este contendiente le está diciendo, pero ven acá, Pablo, tú estás queriendo decir
que nuestra infidelidad anula la fidelidad de Dios? ¿Es eso lo que estás argumentando, Pablo? Que los seres humanos somos capaces de frustrar y de cancelar las promesas de Dios por causa de nuestra incredulidad. Sí, Pablo, yo sé que debemos creer, pero eso no elimina la realidad de que Él nos escogió para ser su pueblo, que Él nos dio la circuncisión como señal y sello de ese privilegio. Si Dios prometió bendecirnos, Él tiene que bendecirnos. Su fidelidad no puede depender de la nuestra. Este es el segundo argumento. ¿Se entiende mejor ahora? No. Sí. No es que quiero estar seguro. De hecho, más adelante Pablo va a tratar con ese problema otra vez, en los capítulos 9 al 11. Yo me imagino que la semana pasada, mientras yo hablaba del verdadero judío, algunos debían estar pensando en Romanos 11 sobre todo. Vamos a llegar ahí, como dentro de un año, pero vamos a llegar ahí. Tercera objeción, versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ese es el judío hablando, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y Pablo dice, hablo en términos humanos. Pablo, tú estás diciendo que nuestro pecado es el fondo negro que hace resaltar el diamante de la justicia perfecta de Dios. ¿No es así? Debemos concluir entonces que nuestra injusticia es una bendición, porque es lo que hace posible que Dios haga un despliegue más amplio de su propia justicia. Ese es el judío, recuerden, él está argumentando con Pablo. ¿Cómo es posible entonces, Pablo, que Dios derrame su ira sobre nosotros por causa de nuestros pecados, si nuestros pecados son los que hacen posible que la gloria de Dios brille más esplendorosamente en su plan de salvación? Dios no debería castigarnos por nuestros pecados, porque al final de cuentas le estamos haciendo un favor al pecar. Dios debería darnos las gracias por nuestros pecados, porque nuestra injusticia es necesaria para que Dios pueda manifestar su justicia. La cuarta y última objeción es similar, pero desde otra perspectiva. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Y Pablo añade, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien. O sea, Pablo está diciendo, y eso es una de los argumentos del catolicismo romano contra el protestantismo. Ustedes dicen que la salvación es por gracia, que no es por obras. Pues entonces yo me voy a convertir y voy a vivir como me dé la gana, porque a final de cuentas la salvación depende de Cristo, no de mí. Y Pablo dice, sí se nos calumnia que nosotros decimos eso, pero no es lo que decimos. Es una calumnia. Pablo, si Dios es glorificado al mostrar misericordia a los pecadores, debemos llegar a la conclusión de que mientras más grande es el pecado, más grande la misericordia. Lo que implica un mayor despliegue de la gloria de Dios. ¿No deberíamos entonces pecar lo más posible para que cuando Dios nos perdone, su gloria sea todavía más evidente? De hecho, ustedes se sorprenderían la cantidad de cristianos que piensan eso. Wow, si yo hubiera tenido un testimonio bien fuerte de eso, así que yo era ladrón, drogadicto, alcohólico, pero Dios me rescató, pero yo nací en un hogar cristiano, como que eso no le da mucha gloria a Dios. O sea, vale más la pena pecar mucho para que la salvación se vea bien poderosa, bien potente. O sea que el Salmo 1 no es verdad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. No, deberíamos ser lo más malo posible.
Para que cuando yo dé mi testimonio la gente diga, wow, y Dios salvó a ese tipo, ¿sí? Pablo, si mi pecado, ese es el argumento, si mi pecado hace que Dios se vea mejor, deberíamos pecar más para que su gloria brille más. ¿Es eso lo que tú estás diciendo, Pablo? ¿Que debemos hacer males para que vengan bienes? Ven ahí, ¿debemos hacer males para que vengan bienes? Bueno, mis hermanos, ya ustedes tienen el pasaje, pero el culto no se ha acabado. Yo no he empezado a la prédica. Esta es la introducción. Para que ustedes vean un panorama general de qué se trata el pasaje. Y yo espero que ahora lo entiendas mejor que cuando se leyó hace un rato sin explicación. Eso es lo que el objetor de Pablo está argumentando contra él. Esta persona no quiere reconocer su necesidad del evangelio, no quiere reconocer su necesidad de un salvador. Y por eso está levantando una muralla de protección contra la predicación de Pablo. Y yo estoy seguro que hay algunos aquí, tal vez más que algunos, que cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra predicada, ellos ponen el mismo muro de protección. Que yo espero, con el poder del Espíritu Santo y de su palabra, derribar en la mañana de hoy. Antes de ver cómo Pablo responde estas preguntas, permítame tomar unos minutos para ver la naturaleza de estas objeciones. Hay un pastor irlandés, Ted Donnelly, es uno de mis predicadores favoritos, que expuso este pasaje. Y él decía que hay básicamente tres características aquí que nosotros podemos resaltar de estas objeciones del contendiente imaginario de Pablo. Y debo decir por justicia que estoy siguiendo muy de cerca al pastor Ted Donnelly. La primera característica que yo quiero que ustedes noten es que este hombre está desviando la atención de lo que realmente importa. En otras palabras, sus preguntas son irrelevantes. Ninguna de ellas tienen que ver con el problema esencial que Pablo está presentando en su carta a los romanos. ¿Cuál es el problema que Pablo acaba de plantear? Que si Dios es perfectamente justo y nosotros somos injustos, ¿cómo podemos presentarnos delante de Él cuando tengamos que darle cuenta de nuestra vida en su tribunal? Ese es el problema central que Pablo está planteando en su carta. Y sabes qué, mi amigo, ese es un problema que nos compete a todos. A todos, porque algún día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas, dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Pero el objetor de Pablo quiere desviar la atención. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Dónde es que debemos adorar? ¿Cuál es la religión verdadera? Desviar la atención a un asunto secundario. Pablo, ¿cuál es el papel de la nación de Israel en la historia de la redención? Ahora, noten que yo no estoy diciendo que este asunto no tiene importancia. No. De hecho, Pablo va a dedicar 3 capítulos más adelante para tratar con ese asunto. No es que no tiene importancia. Lo que estoy diciendo es que en relación a la salvación de tu alma, eso es secundario. Eso no es lo más importante. ¿Han tenido esta experiencia? Tú le estás predicando el evangelio a un pecador. Le dices, mira lo que dice la ley, mírate en ese espejo. Él está comenzando a sentir el gusanito de la culpa. ¿Y qué hace? Que comienza a hacer las preguntas más absurdas que uno se puede imaginar. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? Perdón,
que qué pasó con los dinosaurios. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? ¿Le han hecho esa pregunta? No sé si fue mi papá que una vez le dijo a un hombre: venga, ¿tú eres casado? Sí. ¿Y para qué tú estás preguntando por la mujer de otro? Hay vida extraterrestre. Vida extraterrestre. Esta es clásica. ¿Y qué va a pasar con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? No, ¿y qué va a pasar contigo que sí lo has escuchado? Mi amigo, ¿alguna vez tú te has puesto a pensar en el hecho de que cada segundo de tu existencia tú estás violando el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Tú y yo violamos ese mandamiento cada microsegundo de nuestra existencia. Esa sí es una cuestión importante, porque algún día tú y yo vamos a tener que presentarnos delante de Dios para darle cuentas a Él de por qué violamos ese mandamiento. ¿O alguna vez te has preguntado por qué Dios tuvo que enviar a su propio Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que se hiciera hombre y muriera en una cruz? ¿Qué tan grave es el pecado para Dios que para redimir la raza humana fue necesario un sacrificio tan costoso? Mi amigo, ¿alguna vez te has hecho esa pregunta? Porque esa pregunta sí es importante. Esas son cosas que tú no puedes darte el lujo de ignorar. Hay cosas que nosotros podemos ignorar y no hay problema. Yo no sé cómo es que la vaca come hierba verde y da leche blanca, no entiendo eso, pero no hay problema con ignorar eso. Pero vemos también, en segundo lugar, que estas objeciones no tienen fin. No tienen fin. Si Pablo no le hubiera puesto un corte, probablemente hubiera seguido preguntando. Esta persona no parece tener un interés genuino en encontrar respuesta a sus preguntas. Él simplemente está levantando una objeción tras otra para no tener que enfrentar la realidad de su propio pecado frente a la justicia de Dios. A veces yo he estado debatiendo con un inconverso y la impresión que yo tengo es que cuando yo estoy hablando, él no me está escuchando, él está ya formulando la otra pregunta, porque no le importa la respuesta. ¿Se han topado con personas así? Te hacen una pregunta y no bien terminas de responderla, ya está formulando otra y otra y otra, porque no están interesados en la verdad, sino en justificar su rebeldía contra Dios. Ahora, lo más terrible de estas objeciones, la tercera característica, es que se vuelven cada vez más irreverentes. Van subiendo de tono hasta llegar al grado de insolencia y de blasfemia. Y eso es evidente cuando tú comparas la primera pregunta con la última. Yo decía hace unos minutos que la primera pregunta, aunque desvía la atención para un asunto secundario, no es una mala pregunta en sí misma. Pablo, ¿y qué pasa con el Antiguo Testamento? ¿Qué pasa con el pacto abrahámico? ¿Qué pasa con las promesas que Dios le hizo a la nación de Israel? No es una pregunta sin importancia. Un judío sincero podía hacer esa pregunta al apóstol Pablo sin tener una mala intención. Pero la segunda pregunta no solo desvía la atención, sino que en una forma muy sutil conecta la fidelidad de Dios con mi fidelidad o con mi infidelidad. Pablo, si Dios promete algo, ¿no debería cumplirlo independientemente de si yo creo o no creo? La tercera objeción es tan ridícula y tan pecaminosa que Pablo parece excusarse con sus lectores, habla en términos humanos, al decir, pero Dios no debería castigarnos por nuestra injusticia, porque nuestra injusticia le hace un favor a Él. Y la cuarta objeción es tan perversa
que Pablo ni se molesta en responderla. ¿Se dieron cuenta? Pablo ni se molesta en responderla. Ven, hermanos, el patrón descendiente de estas objeciones. El objetor de Pablo comienza desviando la atención y termina blasfemando. Él no quiere creer. Ese es el problema. Y va a tratar por todos los medios posibles de buscar un refugio para su propia conciencia. Muchos de estos objetores experimentan un sentimiento de culpa cuando escuchan el evangelio. Y es precisamente por eso que prefieren desviar la atención o ridiculizar al predicador. El gusanito los está molestando. Usando el lenguaje de Pablo en Romanos capítulo 1, ellos prefieren detener con injusticia la verdad antes que reconocer que están en problema por causa de sus pecados y que deben aceptar humildemente, someterse a Dios y recibir por fe la salvación que Él nos ofrece en Cristo. Ahora, estas objeciones no solamente son pecaminosas, sino también ilógicas. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos la naturaleza de estas objeciones. Veamos en segundo lugar la debilidad de estas objeciones. La debilidad de estas objeciones. La persona con la que Pablo está debatiendo aquí acaba de escuchar sus argumentos, los argumentos de Pablo, para probar la necesidad que todos tenemos del evangelio, incluyendo los judíos. Eso es lo que Pablo acaba de probar. Pero en vez de querer averiguar un poco más acerca de esto para tratar de entender entonces cómo yo puedo arreglar mis cuentas con Dios, no, él quiere que Pablo responda a otras inquietudes. Pablo, primero dame una explicación de las cosas que a mí me inquietan para que luego yo pueda prestarle atención a lo que tú me estás diciendo acerca de Jesús. Hay personas que quieren que les resolvamos todos los misterios de la existencia humana antes de que podamos predicarle el mensaje del evangelio. Imagínense a un paciente al que le diagnostican una enfermedad que tiene el potencial de matarlo, pero él no quiere tomarse el medicamento hasta que el doctor no le explique con lujo de detalles cuáles son los químicos que contiene el medicamento y qué propiedades tienen esos químicos y cómo esos químicos interactúan con mi organismo para sanarme de mi enfermedad. Doctor, hasta que usted no me explique todo eso, yo no me tomo la medicina. ¿Saben qué? Usualmente nadie hace eso. Nadie hace eso. Todos actuamos sobre la base de un conocimiento razonable de las cosas. Compramos una computadora, nos explican cómo encenderla y cómo usarla, y a menos que tú seas uno de esos fanáticos cibernéticos, nosotros simplemente usamos la computadora. Muchos de nosotros, y yo me incluyo, no tenemos la menor idea de cómo funcionan todos los cables y conexiones internas que hacen posible que nosotros tengamos un procesador de palabras en nuestra computadora, pero la usamos de todos modos y le sacamos el beneficio. Es así como funcionamos en la mayoría de las cosas de la vida. Pero cuando vamos al evangelio, muchos demandan que les expliquemos primero los grandes misterios de la teología antes que humillarse delante de Dios y reconocer algo tan simple como que tú eres pecador y vas camino al juicio de Dios. ¿Tú entiendes eso, verdad que sí? Eso es suficiente para que ahora yo te explique qué fue lo que hizo Cristo para salvarte. Mi amigo, déjame decirte algo. Hay ciertas preguntas para las que nadie tiene la respuesta. Nadie. Porque tienen que ver con los misterios insondables de la mente y la existencia de Dios.
Pero lo que tú y yo necesitamos para venir a Cristo en arrepentimiento y fe está tan claro en la Biblia como la luz del mediodía. Clarísimo. Eres pecador, vas camino a un juicio, pero Dios en su amor y en su bondad envió a su Hijo para que nos sustituyera en la cruz del Calvario, para recibir Él la ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados. Dime qué complicación tiene eso. Pero la segunda debilidad de estas objeciones es muchísimo más seria que la anterior. Y es que al objetar el mensaje del Evangelio, mi amigo, tú te estás atreviendo a sentar a Dios en el banquillo de los acusados para que responda a tus preguntas. Tú has cambiado los papeles. Como si Dios y tú fueran del mismo tamaño. Ven acá. Yo a veces, yo digo, wow, Señor, la verdad es que tu paciencia no tiene límites. Tú estás hablando con un pecador y sale con una pachotada, como decimos los dominicanos. Ven acá. ¿Cómo que Dios? Eso es monstruoso. Eso es monstruoso. Mi amigo, Dios no tiene que responder a tus preguntas. Dios no tiene que satisfacer tus inquietudes para que entonces tú le hagas el favor de venir humillado delante de Él pidiéndole que tenga misericordia de ti. No es así que funcionan las cosas. Más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9 de Romanos, vamos a encontrar a Pablo envuelto en un debate similar al que estamos estudiando hoy. El objetor imaginario, cuando Pablo le habla de la soberanía de Dios en la salvación, le pregunta a Pablo, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El gran problema, ¿verdad? Si Dios es soberano, no hay nada que hacer. ¿Cómo que no hay nada que hacer? El Dios soberano te está diciendo que las puertas de la salvación están abiertas de par en par y que Él envió a su Hijo a morir por nuestro pecado y que la salvación es para el que quiera. ¿No lo dice eso en su palabra? ¿Por qué pues inculpa? ¿Recuerdan la respuesta de Pablo? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? En otras palabras, Pablo le está diciendo, pero ven acá, ¿qué es lo que tú te has creído? Y yo lo digo en ese tono, yo no estoy molesto por si acaso, porque yo creo que es el tono de Pablo. Yo no creo que Pablo está diciendo, ¿quién eres tú para que alterques con? No. Pablo está sentando a esa persona en su lugar. ¿Quién eres tú? Oh hombre, ven el punto. Tú eres un hombre. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Lo mejor que puede hacer una criatura es colocarse en su posición de criatura y aceptar la distancia infinita que hay entre nosotros y la mente de Dios. No es Dios el que tiene que darnos cuentas de sus actuaciones. No es así que funcionan las cosas. Somos nosotros los que estamos sentados en el banquillo de los acusados. Somos nosotros los que tenemos que responder delante de Él. Mi amigo, a final de cuentas, óyeme por favor, a final de cuentas, no importa lo que tú pienses acerca de Dios. Lo único que importa es lo que Él piensa acerca de ti. ¿Cómo responde Pablo a las objeciones de su contendiente? Eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos la naturaleza de las objeciones, las debilidades de las objeciones. Veamos ahora en tercer lugar la respuesta a las objeciones. Vean una vez más versículos 1 y 2. Primera objeción. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío?
¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Respuesta de Pablo. Pablo es brillante. Aparte de ser inspirado por el Espíritu Santo, algunas personas dicen que Pablo probablemente fue una de las mentes más brillantes del primer siglo. Porque no olviden que la inspiración del Espíritu de Dios no anula la participación humana en el escrito. Y esto es un misterio, cómo un hombre puede escribir inspirado por el Espíritu Santo y lo que sale viene con su personalidad, pero al mismo tiempo es inspirado por el Espíritu de Dios. Así que no solamente entendemos a Dios a través de la Biblia, entendemos también a los escritores de la Biblia a través de los que escribieron. Y ahora la respuesta de Pablo. ¿Qué ventaja tiene el judío? Grande en todo sentido. En todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. La palabra allí es logia, de donde viene logos. A ellos les fueron confiadas las palabras de Dios, la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, noten que Pablo dice en primer lugar, y no dice luego en segundo lugar, en tercer lugar, se queda en primer lugar. Porque Pablo, en su mente, detiene esta conversación hasta llegar al capítulo 9, versículo 4, para seguir hablando de la ventaja del judío. Increíble. Se detiene allí y pum, lo agarra de nuevo en el capítulo 9. Pero dice, en primer lugar, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Es un enorme privilegio tener acceso a la Biblia. Es lo que está diciendo Pablo, pero el hecho en sí de tener la Biblia en sus manos no es una especie de seguro de vida contra la ira de Dios en el día del juicio. En ese sentido, ninguna nación tiene ventaja contra otra. Déjenme ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos a un niño al que vamos a llamar Juan y a otro niño al que vamos a llamar Pedro. Juan vive en un hogar totalmente destruido. El padre es un alcohólico, la madre es un inmoral que no se ocupa de ninguno de sus hijos. Pedro vive en un hogar donde los dos padres son cristianos, aman al Señor, están involucrados en su iglesia y están tratando de criar a su hijo bajo los principios de las Escrituras. Pregunta, ¿hay alguna ventaja de Pedro por encima de Juan? ¿Sí o no? Claro que tiene ventaja. Claro que tiene ventaja. Pero ¿saben qué? Cuando hablamos de la salvación del alma, los dos necesitan nacer de nuevo. Los dos necesitan arrepentirse. Los dos necesitan al Salvador que el Evangelio ofrece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Claro que los judíos tienen ventajas sobre los gentiles, pero esas ventajas no los eximen de la ira de Dios. Vean el versículo 9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos, los gentiles? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, y ese era todo el mundo en aquellos días, están todos bajo pecado. Tienen ventajas, pero necesitan la salvación. Segunda objeción, versículo 3. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, dice Pablo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pablo está diciendo aquí, no, la incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. No. Porque Dios es fiel cuando promete y es fiel cuando advierte. En su palabra Dios no solo promete bendecir a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Él también promete castigar a todos aquellos que se mantienen en su impenitencia.
Así que la impenitencia y la incredulidad del hombre no anula la fidelidad de Dios. Dios sigue siendo fiel porque Él ha dicho claramente que va a castigar todo pecado. Dios es fiel cuando cumple sus promesas, pero también es fiel cuando cumple sus amenazas. De ninguna manera, dice Pablo, es inaudito pensar que Dios no va a tomar en serio sus palabras. El hombre hace eso, pero Dios no. Por eso que Pablo dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre te dice una cosa, está pensando otra, te promete una cosa, no la cumple, te amenaza, tampoco lo cumple. Dios no es así. Sea Dios veraz. Y para probar su punto, Pablo cita el Salmo 51. Cuando David está confesando su pecado con Betsabé, luego de haber sido confrontado por el profeta Natán. Déjenme leerles el versículo completo que Pablo está citando. En el Salmo 51 dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y yo estoy confesando esto, dice David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David quiere dejar bien claro que Dios siempre tiene la razón cuando juzga y castiga el pecado, aunque a ti no te parezca así. Dios siempre es justo cuando castiga el pecado. Él siempre será coherente con su carácter santo y justo en cada uno de sus veredictos contra la raza humana. La realidad de nuestro pecado evidencia la realidad de la justa justicia de Dios. Por eso que Pablo más adelante va a decir en Romanos 3:19, dice, ahí está la ley. ¿Sabes para qué? Para que toda boca se cierre. Mira la ley y pregúntate si tú no mereces la ira de Dios. Tercera objeción. Versículos 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. Y otra vez dice Pablo, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Esto es brillante. Recuerden, mis hermanos, el proceso de argumentación que hay aquí. El judío con el que Pablo está debatiendo, básicamente está argumentando que ya que la injusticia de ellos es una oportunidad para que Dios manifieste las admirables cualidades de su carácter, bondad, perdón, compasión, misericordia, sería injusto que Dios los castigara por su pecado cuando en realidad ellos le estaban haciendo un favor a Dios al pecar. Dios, te estoy dando una oportunidad para que tú te muestres en tu gloria. Ese es el argumento del judío. Pablo le dice, espérate, ese argumento es absurdo. Porque los judíos aceptaban el hecho de que Dios iba a castigar el pecado de las naciones gentiles. Por eso que Pablo dice, oye, entonces ¿cómo Dios va a juzgar al mundo no judío? Pero si el judío tiene razón en lo que acaba de decir, entonces Dios no debería castigar a nadie. ¿No es así? Dios no debería juzgar al mundo. Él debería darle gracias a todo el mundo, no importa de qué nacionalidad sean. Porque si la injusticia de los judíos, como está pensando este judío, ¿verdad? Si la injusticia del judío atrae la bendición de Dios, debemos llegar a la conclusión de que la injusticia de los gentiles también. Así que si Dios tiene que agradecerle al judío por su pecado, debería agradecer también a los gentiles. Pero el judío no iba a aceptar eso, porque no, a los gentiles hay que castigarlo. O sea, es una regla para ti y una regla diferente para él. ¿Se entiende el argumento? Qué genial es Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar el mundo? Dios no debería juzgar a nadie. Dios debería llamar a toda la humanidad y decirle, ay, gracias por sus pecados. Eso me permitió mostrar las glorias de mi salvación. Pero él sabe que el judío no va a aceptar eso. Va a decir, no, espérate, no.
Yo estoy hablando de los judíos. A los gentiles no, que le den fuego. No es que si tu argumento es correcto, tiene que aplicársele a todo el mundo. La última objeción no solamente es absurda, es blasfema. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también yo soy aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, y Pablo dice, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? Pablo ni responde esa pregunta. Pablo dice, el que hace esa pregunta, su condenación es justa. Eso me recuerda a Agustín de Hipona, cuando una vez alguien le preguntó, ven acá, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Ahí está Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu. ¿Y qué estaban haciendo ellos antes de crear el mundo? Agustín le respondió, crear el infierno para los que hacen ese tipo de preguntas. De paso, esto nos enseña, mis hermanos, que nosotros necesitamos sabiduría para saber cuándo llegó la hora de detener la discusión. Hay un momento en que hay que decirle, stop. Ya, de verdad, no creo que sea necesario que yo responda a tus preguntas, porque no vamos a llegar a ningún sitio. No tiene sentido. No tiene sentido. Hay un momento en que tenemos que hacer eso, no tiene sentido. Y Pablo concluye este pasaje con una declaración muy sobria. Pablo dice, la condenación de este tipo de personas es justa porque su argumentación, mi amigo, escúchame bien, la argumentación de este contendiente imaginario de Pablo no es fruto de su inteligencia, es fruto de su rebeldía, de su obstinación y de su soberbia. Mi amigo, no confundas una cosa con la otra. Porque tal vez tú te percibes a ti mismo como una persona muy aguda, intelectualmente hablando, y te sientes superior a estos pobres cristianos que se han humillado ante los pies del Señor. Tú eres superior. Tú eres un tipo estudioso. Pobres cristianos, pobres idiotas. Mira, mi amigo, no hay nada más sabio
que un hombre pueda hacer que reconocer su necesidad de la justicia de Dios. La justicia que Dios da libremente al pecador, porque no tiene ninguna justicia propia. Así que Dios se la da. Esa justicia que no podemos obtener por nosotros mismos, pero que Dios ha puesto al alcance de todos por medio de la fe en Jesucristo. Eso es lo que Pablo va a demostrar más adelante, Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, después que termina su argumentación, ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Una justicia que Dios regala gratis. La que tú no tienes, te la regalan por medio de la fe en Jesucristo. Mi amigo, no continúes argumentando con Dios. No lo hagas. Mira, yo estoy seguro que más de una vez tú has experimentado sentimiento de culpa por tus pecados. Yo estoy seguro de eso. De hecho, déjame decirte algo. Muchas veces este tipo de argumentación pecaminosa no es otra cosa que un mecanismo de defensa para tratar de justificarte delante de tu propia conciencia. Y es posible que estos argumentos calmen momentáneamente ese sentimiento de culpa. Pero créeme, mi amigo, ningún argumento será demasiado bueno como para escapar del justo juicio de Dios cuando tengas que presentarte delante de su tribunal para dar cuentas de ti. Se acabaron los argumentos. Mi amigo, óyeme, se te van a acabar los argumentos. Cuando estés en la presencia del Dios todopoderoso, del Dios infinitamente santo, del Dios infinitamente justo, ya no vas a tener argumentos. Mi amigo, deja esa discusión inútil. Deja ya esa discusión inútil. Y ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque las puertas de la salvación siguen abiertas de par en par para todo aquel que cree. Porque ese Dios que es infinitamente justo también es infinitamente bueno. Él es infinitamente bueno. Y Él ha diseñado un plan de salvación que es impresionante. La ira que tú y yo merecemos por causa de nuestros pecados, Jesucristo voluntariamente decidió asumirla en la cruz del Calvario. Voluntariamente. Señor, castígame a mí, para que de esa manera Dios siga siendo justo. El pecado fue castigado, pero al mismo tiempo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. El justo que justifica. Oh, mi amigo, ven ahora. Habíamos orado al principio que Dios salvara ahora. Y yo te quiero persuadir. Yo sé que mis palabras no pueden hacerlo, pero en una forma misteriosa Dios usa al predicador para que su Espíritu Santo a través de su predicación llame a los pecadores al arrepentimiento. El Espíritu y la esposa dicen ven. La esposa es la iglesia. Mi amigo, aquí está el Espíritu a través de su palabra. Aquí está la esposa del Cordero diciéndote ven. Ven. Ven ahora, no mañana, no esta noche. Ahora, mi amigo, clamando por misericordia, y misericordia te será otorgada, porque nuestro Dios es fiel y Él dice en su palabra que si vienes a Él confiando en Jesús, aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Oh, ven a Cristo. Y ven ahora.